Siendo miércoles 13 de julio del 2022, la primera pregunta que tengo es: ¿qué vale más, ubicación o estado de la propiedad? Pregunta José o José. Bueno, respuesta corta, hacemos la de respuesta corta y respuesta larga. ¿Qué vale más, ubicación o estado de la propiedad? Siempre vale más ubicación de la propiedad, o sea, va a estar más ponderada ubicación de la propiedad que estado. O sea, ubicación versus estado siempre va a valer más ubicación. Pero en base a eso te voy a mostrar un par de cosas que nosotros usamos en de inmobiliarios que te pueden llegar a agregar valor para darle a esta respuesta una respuesta larga más interesante. Por ejemplo, comparto pantalla. Lo que estoy mostrando acá es el mapa de precios de cierre de inmobiliarios que lo hacemos nosotros con nuestros cierres y cierres de colegas. Lo que es interesante acá es que vas a ver con claridad que los colores rojos más furiosos son precios más altos y los rositas más claritos son precios más bajos. Como ves con claridad, sin que haga demasiado zoom ni demasiado detalle, vas a ver que en Montserrat, Valvanera, San Nicolás, barrios del centro porteño si se quiere, los precios son considerablemente más baratos que en el corredor norte de Capital, que es Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, e inclusive en Valvanera, por ejemplo, que involucra el Once, Abasto, etcétera, otros subbarrios, los precios son mucho más baratos que en Almagro, que es el barrio que está al lado. O inclusive son más baratos en el 11 que en Montserrat y en San Nicolás, que es el centro históricamente hablando. Y San Telmo, poner acá, ves un poquito rojo en San Telmo, en el poquito espacio que es San Telmo, y rojo furioso en Puerto Madero, obviamente. En consecuencia, al ver ya esto, que es un mapa de precios de cierre, interesante también es la diferencia entre precio de cierre y valor de lista. Valor de lista es un valor de publicación, se puede pedir cualquier delirio, sacar conclusiones sobre valores de lista no tiene ningún sentido, hay que sacar conclusiones sobre precio de cierre, por eso hay que ver herramientas como esta. Dicho eso, te voy a mostrar cómo es nuestro modelo de tasación sugerido en de inmobiliarios, que obviamente no obligamos a nadie a usarlo, pero es nuestra sugerencia. Y la sugerencia que nosotros usamos como método de tasación es lo que nosotros llamamos la tabla del 3, que es usar tres variables, lo muestro acá en pantalla, ¿no? Tres variables referidas a la ubicación para ponderar en más o menos a la ubicación de la unidad funcional que estamos tasando, 6 variables referidas al edificio, 9 variables referidas a las características inmutables de la unidad, es decir, lo que no se puede cambiar de la unidad funcional, del departamento, el pH, lo que fuese, y 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad, y ahí te voy a responder tu pregunta, porque voy a mechar ubicación con estado de mantenimiento, que es la última. El estado de mantenimiento se puede cambiar en una unidad, y lo que nosotros hemos visto históricamente, con un pequeño desfasaje de esto en la pandemia nada más, fue que entre el piso más bajo y el techo más alto de unidades exactamente iguales en todas las variables, excepto en estado de mantenimiento, es 50%. Y esto es lo que te permite, por ejemplo, vivir del fix and flip, de comprar, refaccionar y revender departamentos, si el mercado no va a la baja fulminantemente como en los últimos años, que un montón de gente que se venía dedicando a esto por 10 años dejó de dedicarse a esto porque como bajan los precios, el 50% que te permitía, esto es un 50 bruto. Después de este 50 tenés gastos a la compra, gastos a la venta, se te achicó la diferencia y encima en el medio tenés toda la obra, se te achica aún más la diferencia, son los negocios y los precios se mantienen o van al alza. Dicho toda esa intro, lo que nosotros validamos 1, 2, 50.000 veces es que el estado de mantenimiento en el peor de los estados se pondera en 0.8, ahora vamos a ver qué significa el peor de los estados, y el mejor de los estados se pondera 1.2, es decir, 20% arriba del promedio, y lo peor, 20% abajo del promedio. Respondo un poquito de qué son las 3 variables de ubicación, 6 de edificio, 9 inmutables y 12 cambiables Santi, para hacer esto de la tabla del 3, que es 3, 6, 9, 12. Bueno, 3 variables referidas a la ubicación, se refiere, como muestro acá en pantalla, si quieren leer en detalle, le hacen un print screen, se refiere a vecinos especiales, iluminación artificial de la cuadra y arbolado. ¿Por qué estas 3 cosas? Porque vos ya vas a estar comparando con una zona comparable, ¿no? Cuando haces la tasación. Y esto está bueno porque es una simplificación de los métodos que se ven en la facultad, que no tienen aplicación en la vida real, en la calle, cuando alguien está tasando de verdad. Entonces vos agarrás los mapas de precio de cierre, por ejemplo, que lo estoy mostrando ahora en pantalla, y si yo llego que acá, Avenida Córdoba, tengo cierre sobre Paraguay, tengo cierre sobre Santa Fe, bla, 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 pero quiero tasar sobre Arenales, no es lo mismo Arenales que Santa Fe, entonces puedo tomar Santa Fe, Pueyrredón, Juncal, Peña, los precios de cierre que tengo acá 2 sobre Juncal, 1 sobre Peña, 3 sobre Santa Fe, 5 sobre Avenida Pueyrredón. Bueno, tomo estos precios de cierre que están alrededor, pero para tasar sobre Arenales tengo que ponderar cómo es la ubicación, es esa específica, esa cuadra en comparación con la cuadra de Juncal que está de lo que sea, de French o lo que fuese, que está a 1 o 2 cuadras y que tenemos precio de cierre para comparar. Entonces ahí los vecinos especiales se refiere a, hay una estación de bomberos, un cementerio, una autopista, un boliche, un albergue transitorio, un tren que le pasa al lado, una funeraria, un hospital, una zona roja como la zona roja del 11, la calle Moreno está regalada en Valvanera, terminales de transporte, no sé, no es lo mismo estar
al lado de la estación de Retiro, cerca, que estar en Plaza San Martín, no sé. Cosas que cambian zarpadamente cuando quizás hay muy poquitas cuadras de diferencia. Y por el otro lado, esas cosas son todas que restan valor a la propiedad o a la cuadra. Y por el otro lado tenés parques, plazas, clubes o vistas copadas a ciertas cosas, abiertas, públicas. Y después la segunda, iluminación artificial de la cuadra, y la tercera, arbolada. Todo esto es para ponderar una ubicación, específicamente una cuadra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a valores de lista muy cercanos y precios de cierre muy cercanos que vos tengas para comparar. El rango de ajuste estará entre más o menos 20% de esos comparables que vos tenés, siempre y cuando, por ejemplo, no sé, y esto es interesante, sobre Moreno vale más o menos 20% menos que sobre Rivadavia. ¿Por qué? Pues sobre Moreno está la zona roja de Valvanera. Otras cosas interesantes. Cuando estás sobre Avenida Corrientes hay una estación de bomberos. Cuando el departamento está justo pegado al lado de la estación de bomberos, vale casi 20% menos que a 2 cuadras también sobre Corrientes. Entonces esto se varía en distintas cosas. Después lo segundo son variables referidas al edificio, eso es lo que muestro acá en pantalla, que son edad, calidad constructiva, categoría, espacios comunes, servicios centrales y exteriores. Y esas 6 variables también suman o restan 10% en relaciones comparables, analizándolas en una... o sea, todas juntas, ¿se entiende? Porque acá, por ejemplo, ponemos acá la tabla de Ross-Hay de que hay un montón de cosas que son nivel 2 de tasación que después no se terminan utilizando. Entonces nosotros simplificamos la tabla de Ross-Hay de que en estas 6 variables analizadas en su conjunto para que suman o resten, como lo acabo de decir. Y después las variables referidas a las características inmutable del departamento, es decir, lo que no se puede cambiar, nosotros lo ponderamos de esta forma que creemos que es la más correcta, y es, por ejemplo, 1, superficie cubierta. Cuando el departamento tiene de 51 a 100 metros cubiertos, nosotros ponderamos en 1, es decir, no sumamos ni restamos en relación a otro de 51 a 100. Es decir, cuando se compara uno de 70 con uno de 85, lo ponderamos en 1, no le subimos ni restamos a ninguno de los dos. Sin embargo, si vos estás comparando tu tasación de un departamento de, por ejemplo, 30 metros cubiertos contra un precio de cierre de un departamento de 50 metros cubiertos, bueno, tenés que el de 50 se pondera acá a 1,05 y el de 30 se pondera a 1,10. ¿Está bien? Lo muestro en pantalla. Resta 20%, que es lo máximo, un departamento de 250 metros o más. Después, esto lo hemos visto en más de un video, cómo se pondera la superficie semi y descubierta. Nosotros sugerimos que metros cuadrados de lavaderos o de galerías que son semicubiertos vayan al 0,5 de ponderación. Y en 0,33 ponderar los balcones descubiertos, voladizos, y después ponderar en 0,20 los patios en pisos bajos. Obviamente esto involucra un montón de excepciones que debe tener como cierta visión el inmobiliario, que se refiere a, por ejemplo, un balcón terraza en Recoleta, donde hay pocos balcones terrazas, con una vista impresionante, no sé, a la Plaza Barrientos, esos metros de balcón terraza valen 1 o quizás inclusive más que un metro cubierto, porque nadie tiene eso. Entonces es un gran diferencial, ¿se entiende? Acá hay mucho criterio también. O sea, todo esto tiene que pasar tamizado por un criterio coherente del inmobiliario. Tercero, valor de expensas. Cuanto más cara, más barato vale el departamento. Cuarto, valor de AISA y ABL. Hay casos, aunque uno parezca que es imposible, que el ABL es tan delirante que le baja el precio de la propiedad. Después, altura en el edificio. Esto es interesante. Se pondera en 1 los pisos cuarto y quinto, pero después se pondera por debajo los pisos bajos y por arriba los pisos altos, con la excepción del último piso que de vuelta se pondera para abajo. Después, algo que los inmobiliarios en general ya saben, pero quizá alguien que está viendo esto está estudiando corretaje, todavía no sabe tanto, se ponderan la orientación de forma muy diferente. La orientación norte, que es la mejor, porque estamos en el hemisferio sur y la mejor luz la tenés cuando tenés orientación norte, se pondera 10% arriba, es decir, 1,1. La orientación este u oeste se pondera en 1, es decir, no se suma ni se resta, y la sur se pondera en 0,90. Después, por ejemplo, noroeste o noreste se combina las dos, entonces se hace 5% arriba. Sudoeste o sudeste se combina las dos, entonces se hace 5% abajo. ¿Está bien? Esto es como un mini resumen. Después lo mismo que orientación, la disposición, si el departamento es al frente, al contrafrente o interno, lateral, bla, bla, bla. Si es frente vale 5% más que contrafrente, siempre y cuando las visuales, el ruido, la circulación de aire, etcétera, sean comparables. Y después lateral o interno vale 10% menos, lo cual es clave también para tasar y comparar cosas incomparables. Después ajustamos por visuales, tipología si es un monoambiente, un semipiso, un piso, un dúplex, etcétera. Y esto de la tipología es interesante porque, por ejemplo, yo en su momento compré un departamento en Almagro que era monoambiente semipiso. Las dos cosas. Entonces ahí un monoambiente semipiso es mucho mejor que un monoambiente en un piso con 8 unidades funcionales.
¿Por qué? Porque al que hacer un monoambiente semipiso, lo que estoy diciendo es que es un monoambiente horizontal en vez de vertical. No es un rectangulito con una sola ventana al final, sino que es horizontal. Entonces tiene 3 ventanas, 2 al contrafrente y 1 al aire y luz. Al tener 3 ventanas en monoambientes, es un monoambiente verdaderamente divisible posta a posta, que puede convertirse en un 2 ambientes con la cocina separada, ponele. Y semipiso de 2 ambientes sería. Así que suma bastante valor la tipología en ese caso. Y después las 12 variables, y acá respondo tu pregunta y con esto líquido, referidas al mantenimiento de la unidad, y acá ya, como ya te lo estoy mostrando, dejo de compartir pantalla para explicártelo un poco mejor, son de forma conjunta el estado en el cual está la cocina, los baños, las paredes, los pisos, los placares, las instalaciones de agua, de gas, de electricidad, después cómo funcionan los desagües, que esto parece que no, pero hay casos que funcionan muy mal, y después los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, y esas 12 cosas, principalmente cocina y baño, que es lo más caro de refaccionar, es lo que más se pondera, claramente. Esas 12 en su conjunto hacen que el departamento se pondere 20% abajo de la zona o 20% arriba de la zona. Cuando vos comparás 0,80 con 1,20, te da que la diferencia entre las dos puntas de a refaccionar por completo es Bagdad y después 20% arriba, que es todo a nuevo, ventana de BH, magia, pim pim, bueno, es 50% la diferencia. Y ahí está la oportunidad de los fix and flip, que es comprar, refaccionar y revender departamentos. Así que creo que esa es una gran respuesta a tu pregunta, pero si no llegué a responder, me lo repreguntan. En ubicación o estado, siempre la ubicación es lo primero que determina todo el resto de las otras cosas. Porque fíjate que en nuestra ponderación de la tabla del 3, que era 3, 6, 9, 12, que en los primeros 3 nos referíamos a ubicación, en realidad lo que estamos haciendo es ponderar la cuadra exacta frente a departamentos que ya se le parecen a la unidad y están ubicados en el mismo lugar. Pero cuando vos comparás zona con zona, en vez de lo que te acabo de decir de tasaciones, vas a ver que es todo incomparable, porque los precios cambian zarpado por ubicación. Y eso lo vemos acá, por ejemplo, en el límite de Recoleta y Balvanera, donde vos te vas a Viamonte y puedes conseguir oportunidades a $700 el metro, y no estoy delirándola. Y después en Recoleta, o sea, al norte de Avenida Santa Fe. Recoleta empieza en Córdoba, pero las 3 cuadras entre Córdoba y Santa Fe es Recoleta, pero para mí es como si fuese el nuevo 11, donde no cambia demasiado la zona y aumentan mucho los precios en relación a estas oportunidades inverosímiles de $700 el metro sobre Viamonte. Bueno, te vas, por ejemplo, no sé, a Pueyrredón y Peña y comprar a menos de $2.000 el metro es una gran oportunidad. Entonces, el precio que sería $1.700 en Pueyrredón y Peña es una gran oportunidad, al igual que es una gran oportunidad Pueyrredón y Viamonte a $700 el metro. Y cuando vos comparás ese número inverosímil de 1.700 dividido 700, te da que es 2.4 veces más en 15 cuadras al norte que 15 cuadras al sur. Así que José, esta pregunta es muy buena. Muchas gracias por haberla hecho. Creo que hemos elucubrado una respuesta más o menos coherente.